Cordial saludo para todos ustedes, queridos hermanos proclamadores de la Catedral. Muchas gracias por su trabajo, por todo lo que han venido haciendo desde la reapertura de la Iglesia Catedral para el culto público. Como les había dicho en el último crecimiento, en el cual hablamos de algunas escuelas de espiritualidad, sobre todo del mundo de la educación, vamos a dedicar este tiempo a hablar del Concilio Vaticano II, pero es importante, como precedente de este gran acontecimiento de la Iglesia, centrarnos en el siglo XIX, digamos como todo un preámbulo de la vida de la Iglesia en el siglo XX y de las grandes renovaciones de la vida pastoral. Empecemos diciendo que el siglo XX empieza con una multitud de cambios. Habíamos asistido a la Revolución Francesa, que había estallado el 11 de julio de 1789. Aquí en nuestras tierras, el fenómeno de la Revolución de los Comuneros y toda esa chispa que se fue propagando por el deseo de la libertad. Viene la independencia de Colombia y de la mayoría de las naciones hispanoamericanas entre 1810 y 1821. Eso cambia el panorama y cambia también el panorama de la relación de las naciones con la Iglesia, con la Santa Sede. Pero también entonces va cambiando el panorama mundial, aparecen una cantidad de pensamientos y de doctrinas que van de alguna manera poniendo en tela de juicio la credibilidad de la fe. Quisiera hacer referencia a un hecho muy importante que ocurre a finales del siglo XVIII y es la aparición de un pensador, un erudito de apellido Reimarus. Reimarus dice que los evangelios no tienen una verdad histórica. Es el primero que se atreve como a decir los evangelios tienen un trasfondo teológico, más no hay un fondo o un sustrato histórico. Es decir, que ese Cristo que nos presentan los evangelios es el Cristo que quisieron mostrarnos los apóstoles después del mito, según el de la resurrección. Y él llega a afirmar, fue tanto el fracaso y lo que significó para los apóstoles la cruz de Cristo, que se inventaron la resurrección y detrás de ellos se inventaron los evangelios. Con eso, pues, digamos, le echa un machetazo a toda la fe, a la fe de la Iglesia, a la credibilidad de la evangelización y de los dogmas. Y ese postulado abrió una perspectiva, digamos así, como con el refrán, no hay mal que por bien no venga. Y fue el cuestionamiento, bueno, ¿cómo dar razones de la fe? Y eso hizo que la Iglesia se sacudiera en muchos aspectos, como había ocurrido en tiempos de la Reforma Protestante. Y eso hizo que empezaran a darse estudios bíblicos, que se recuperara el estudio de los padres de la Iglesia. Es decir, frente a una presentación tan cruel como la que hace Reimarus, ¿cómo responde la Iglesia? Pues desde lo que ella es, desde lo que ella cree. Y por eso entonces va dando una respuesta en el siglo XIX desde muchas angulaciones distintas. Es decir, ya no es la Edad Media, no es la época en la que la Iglesia dijo y todo el mundo se silenció y quien fue de pronto atrevido pues fue sacado de la escena. No, es la época en la que también empieza a haber gente contestataria, respuestas, y a veces respuestas bruscas, respuestas desafiantes a la fe de la Iglesia. Yo creo que de todas las crisis se aprende. Y toda esa crisis generada a finales del siglo XVIII con la Ilustración, con toda esa cantidad de movimientos que cuestionaron la fe, la Iglesia despertó también para unas perspectivas nuevas. Y en el siglo XIX empezaron a aparecer personajes muy grandes. Uno piensa en San Antonio María Claret en el siglo XIX y su apostolado en Cuba. Uno piensa en San Juan Bosco y su extraordinaria obra con los jóvenes. Uno piensa en tantos hombres, tantas mujeres que gastaron la vida sirviendo. Mercedes de Jesús Molina, la fundadora de las Marianitas. Santa María Josefa, la fundadora de las Veladoras. En nuestro contexto,
gente tan grande, evangelizadores como San Ezequiel Moreno, la Madre Laura Montoya, etc. Es decir, la iglesia está allí, que se le ataque, que le digan cosas, que le desvirtúen, pero está sustentada sobre la verdad del Evangelio. Pero a la par de toda esta situación, entonces empiezan a surgir muchas situaciones incómodas también para la iglesia. Por eso, la iglesia va tomando un rumbo distinto. A la muerte del Papa Gregorio XVI en 1846, es elegido un Papa que gozaba, siendo cardenal, de fama de ser un poco libre en su pensamiento, con una mente más abierta. El cardenal Mastai Ferretti, quien toma el nombre de Pío IX. Entre otras cosas, es interesante saber que fue uno de los primeros papas fotografiados y ha sido el papado más largo en toda la historia de la Iglesia, 32 años. 32 años, le sigue Juan Pablo II, después León XIII, papados muy extensos. Y él se enfrenta a una situación muy compleja. ¿Cómo responder desde la Iglesia, desde la doctrina, desde la pastoral, a los desafíos del mundo del siglo XIX? Hay un pensamiento libre, hay una teología liberal, hay un trabajo muy fuerte que se ve también en nuestro continente, en nuestra nación, de una separación entre Iglesia y Estado, que la Iglesia no interfiera más en la educación, en la constitución de la familia. Entonces el matrimonio civil, la educación laica, ya las escuelas pretenden estar en manos del Estado. Bueno, todo eso empieza a gestarse desde el siglo XIX. Viendo esta situación tan compleja y una cantidad de problemas doctrinales, el Papa Pío IX entonces convoca el Concilio Vaticano I para celebrarse entre 1869 y 1870. Pero antes de ese concilio ecuménico, que es el 20º de los grandes concilios de la Iglesia, el Papa había publicado un documento llamado el Sílabus, con S-Y-B-L-L, Sílabus. Vamos a hablar de este documento. Bueno, entonces el Sílabus es un documento del Papa Pío IX, escrito en 1864. Ya había publicado una encíclica llamada Quanta Cura, pero ahora en este documento, elaborado por una comisión de cardenales, entre los cuales está Gioacchino Pecchi, el futuro Papa León XIII, presentan un listado de los errores doctrinales de la época. Entonces yo voy a hacer mención de algunos para darnos cuenta de lo importante, digamos, que es el documento, aunque en su momento no fue bien asimilado, porque se entendió más como un ataque y no hubo como la posibilidad de un diálogo, pero al menos nos presenta el panorama real del pensamiento de esa época. En primer lugar, el Papa condena el panteísmo, el naturalismo y el racionalismo absoluto. Se había difundido la filosofía de que todo es Dios, todo lo que existe, todo lo visible, toda la creación es una emanación de Dios. Entonces cualquier cosa es Dios, un árbol, un animal, una piedra. La criatura es distinta del Creador. Se le dio una fuerza exagerada al racionalismo. Todo lo que no pase a través del pensamiento y no exista demostrado por el pensamiento, no existe. No es lógico. Entonces toda la fe se cae, todos los dogmas pierden vigencia. Pero también tiene la condenación de un error que es el latitudinarismo, una cosa que a veces surge y aparece en nuestro contexto. Latitudinarismo quiere decir algo así como que cualquier religión es buena. Más bien, es igual. Entonces, usted puede ser católico, no serlo, budista, lo que sea, y es lo mismo. Entonces, ¿dónde queda la superioridad del Evangelio, la plenitud de la revelación que Jesucristo hace? El documento también condena aquello de querer equiparar el matrimonio sacramental al matrimonio civil.
Entonces, cualquiera puede unirse de cualquier manera, una situación también compleja en la actualidad, donde hay un número muy alto de parejas que viven en unión libre, unión de hecho, pero también por el matrimonio civil, etc. Aspectos pastorales para resolver. También condena el hecho de que en muchas naciones se pretende desconocer la autoridad del Papa. Entonces el Papa no puede nombrar los obispos en tal región porque la autoridad civil quiere hacerlo. Y eso no puede ser. Entonces, fíjense cómo aparece el sílabus para ilustrar sobre la situación. Pero el efecto deseado no se dio. Sencillamente porque muchos vieron en esto una involución en el pensamiento de la iglesia. En lugar de avanzar hacia la modernidad, como muchos querían, se dio un paso atrás. Eso enrareció el ambiente entre la iglesia y el mundo y el pensamiento y la filosofía. A esto agreguémosle que empieza a gestarse un movimiento en Italia muy grande de unificación de los territorios italianos. De eso hablaré más adelante para explicar el contexto también histórico en el cual se desarrolla el Concilio Vaticano I. ¿Qué le significó a la Iglesia este hecho? Que el Papa Pío IX protestara, rechazara categóricamente lo que había hecho Garibaldi, pero era demasiado tarde. Entonces él se autoproclamó prisionero del Vaticano y se quedó recluido en los palacios apostólicos y nunca más volvió a salir. Y empieza lo que se llama la cuestión romana, que es ese conflicto entre la Santa Sede, el papado, y la República Italiana, porque la Santa Sede reclamaba: ustedes despojaron a Roma, a la Iglesia romana, de sus bienes. De hecho, muchos de los ministerios del Estado italiano y la sede del presidente de la República eran palacios pontificios, edificios de la Iglesia, hoy son del gobierno. Esa cuestión romana se da entre 1870 y 1929. Se soluciona cuando se empiezan a hacer y se firman los tratados lateranenses o de Letrán entre el gobierno de Benito Mussolini y el Papa Pío XI. Y eso hace que el 11 de febrero de 1929 nazca lo que se conoce como el Estado Soberano de la Ciudad del Vaticano. Son 44 hectáreas, ese fue el acuerdo al cual llegaron. Es decir, de toda esa gran cantidad de territorio, le queda a la iglesia solo 44 hectáreas. Pero es un Estado, entonces se le reconoce como una nación de derecho internacional, por eso la iglesia tiene embajadores que son los nuncios. La iglesia en Roma recibe embajadores de las naciones del planeta, de casi todos los países, alrededor de 198. Tienen de todo, como un Estado, una lengua oficial, el latín, tiene euro propio, tiene estampillas, tiene helipuerto, tiene hospital, es decir, como un Estado de todo, así sea una sola cosa, pero es independiente, es una nación. Cuando usted cruza la frontera allí, la reja, deja el Estado italiano y entra al Estado Vaticano, cuyo monarca es el Papa. Bueno, entonces así se solucionó de alguna manera la cuestión romana, creada o causada por la abolición o supresión de los estados pontificios en 1870. Pero eso también hizo que se diera un episodio complejo, y es que el concilio fue fue aplazado, porque cuando ya Roma se vio rodeada de las tropas de Garibaldi, rápidamente sesionaron los obispos y el Papa propuso aplazar el concilio sine die. O sea, lo aplazamos, pero no sabemos cuándo nos volvemos a ver. Y de hecho nunca se terminó. Algunos pretenden decir que el Vaticano II fue la continuación del Vaticano I, pero eso no es cierto, porque el Vaticano II es un panorama completamente distinto de pastoral y de visión de la Iglesia. El Concilio Vaticano I, terminado así abruptamente, define
un dogma, proclama un dogma, el dogma de la infalibilidad pontificia o papal, algo que también muchos no saben entender. ¿Cómo entender este dogma, esta verdad de fe? De una manera muy sencilla. El romano pontífice goza de un carisma especial que le permite enseñar siempre la verdad cuando nos habla de fe y moral. En otras palabras, que no se equivoca cuando enseña la fe. No quiere decir que el Papa nunca se equivoque. No, es cuando él se pronuncia oficialmente sobre cuestiones de la doctrina o de la moral. Goza del auxilio del Espíritu Santo en esa realidad que nos ayuda a nosotros a creer de verdad en lo que Dios ha revelado y que es explicitado por el magisterio de la Iglesia. A esta situación sumamos también el surgimiento de doctrinas como el comunismo, el pensamiento de Marx, que también empiezan a filtrarse, empiezan a calar, digamos así, en el pensamiento de las gentes. Todo ese es el clima que prepara el concilio. Pero dentro del pensamiento también hay que decir que es la época del surgimiento de lo que se conoce como el neotomismo. Habíamos dicho en la Edad Media que una de las grandes obras del pensamiento cristiano fue la escolástica, y uno de los grandes escolásticos fue Santo Tomás de Aquino. Habíamos dicho también, recordemos, con la devotio moderna, el surgimiento de esa espiritualidad del pueblo, de los laicos, cómo ellos buscaban la manera de acercarse a Dios de una manera simple, sin la filosofía. Pues la escolástica entró en decadencia. En el siglo XIX, en este contexto que estoy explicando, vuelve a surgir el tomismo, la filosofía tomista, y se le declara como el pensamiento filosófico oficial de la Iglesia. Es algo positivo porque va ayudando a estructurar las universidades y sus facultades de teología de una manera distinta. Se abre el pensamiento y, por ejemplo, surge algo que se conoce como hoy en día la teología fundamental, la apologética. Todo ese esfuerzo que se hace para demostrar desde la filosofía y con inteligencia y buen diálogo la credibilidad de la fe, la plausibilidad de la fe. Llega el concilio. Entonces el Papa Pío IX, viendo la situación de la Iglesia, decide convocar un concilio ecuménico, o sea, un concilio universal, donde estuvieran presentes todos los obispos del mundo bajo su presidencia. Es el primer concilio al cual asisten obispos de América Latina. Año 1869, al concilio de Trento parece que no asistieron ninguno de los prelados del continente en 1500. Estábamos empezando la obra de la evangelización aquí. Asisten entonces algunos de los obispos de América Latina. Empieza el concilio. El concilio tiene un propósito muy claro y es dar respuesta a los desafíos del mundo moderno. Pero a la par, y hay que contar esta historia, se da un fenómeno, lo mencioné ahora. Italia era una cantidad de reinos, pequeños principados, reinos, pero en el centro estaban los famosos estados pontificios, que se habían empezado a gestar desde la época de Constantino en el siglo IV. Entonces el Estado pontificio tenía como monarca supremo al Papa, al obispo de Roma. Entonces la Santa Sede era dueña de la mitad de lo que hoy es la República Italiana. Y los ciudadanos de esos estados pontificios pues tenían que pagarle tributo económico a Roma, al papado. Es decir, la dueña absoluta era la Iglesia de esos terrenos. Aparece Giuseppe Garibaldi como el Bolívar de nosotros. Y su intención es cómo unificar la nación italiana bajo una sola bandera, una sola identidad, una sola lengua. Italia es una nación llena de dialectos. Cada pueblo habla un dialecto distinto, tienen como lengua nacional el italiano. Y él empieza desde el norte de Italia a hacer una campaña y empiezan a desaparecer esos pequeños reinos, pequeños principados,
y va unificando. El problema era llegar a Roma y cómo hacer que desaparecieran los estados pontificios, una institución de más de 1500 años de antigüedad. Y así es. Y en pleno concilio, estando los obispos reunidos con el Papa Pío IX, deliberando y definiendo doctrina, sitian Roma, rodean la ciudad, Garibaldi y sus tropas, y declaran la extinción de los estados pontificios, la abolición, mejor la supresión de los estados pontificios. De la noche a la mañana, la Santa Sede se queda sin ninguna propiedad. Todos esos grandes terrenos pasaron a ser República Italiana. Entonces se crea un problema grandísimo para la Iglesia que traerá consecuencias también. La infalibilidad pontificia, entonces, repito y resumo, es el carisma del cual goza el Papa para hablar en materia de fe y moral. Pero además de ese dogma, el Concilio Vaticano I promulgó dos documentos, dos constituciones. Yo hablé ahora del neotomismo, o sea, todo el corte filosófico que se quiere dar a la enseñanza doctrinal. Y es de notar que grandes pensadores y maestros de la Universidad Gregoriana en esa época fueron como los encargados de ir haciendo el diseño estructural de esas dos constituciones. Entonces, la primera constitución promulgada por el Vaticano I en 1869 es la Constitución Dei Filius sobre la fe católica. Entonces, presenta las verdades de fe, pero la importancia que tiene toda la fundamentación filosófica. Por eso hablamos del neotomismo. Es muy importante, es muy interesante porque es ante un mundo racionalista, un mundo que quiere demostrar todo absolutamente a través de la razón inteligente. La Iglesia da una respuesta y es posible. De hecho, Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio, en el número 1, va a decir luego que el conocimiento de Dios se puede lograr remontándose hacia Él con las dos alas que tiene el hombre, la fe y la razón. Es que no se contraponen, no chocan. Dios nos ha dotado de inteligencia, y de inteligencia precisamente para conocerlo a Él. Qué bello es descubrir a Dios a través de la creación, a través de la inteligencia del ser humano, etc. Dei Filius, entonces, es la primera constitución sobre la fe católica. Dios es el creador de todas las cosas, en contra del panteísmo. Dios se revela, pero la revelación también puede ser conocida a través de la inteligencia humana. La fe como un don de Dios. Y la segunda constitución, que se promulga en 1870, recuerden que el concilio duró un año largo, es la Constitución Pastor Eternus. La primera se llama Dei Filius, o el Hijo de Dios, y esta Pastor Eternus, o el Eterno Pastor, el Pastor eterno y guardián de nuestras almas, que es Jesucristo. Y es precisamente la Constitución que habla de la verdad de la Iglesia, su importancia, y es donde aparece entonces la definición del primado del Papa y de la infalibilidad. Muchos se opusieron a ese dogma. De hecho, de allí nace una iglesia, la llamada Iglesia Veterocatólica, que tiene su sede en Utrecht, Holanda. Y entonces muchos dijeron, no, es que cómo es posible que el Papa sea infalible. Es decir, como que no cabe en la cabeza que Dios pueda inspirarle al Papa del momento el hablarnos sin error. Es eso. O sea, es entender que la enseñanza de la Iglesia no nos engaña, que si se inspira en la verdad de la revelación bíblica y magisterial y de la tradición, no puede haber contradicción ni mentira. La perpetuidad del primado del Papa, o sea, la importancia que tiene para la fe de la Iglesia el ministerio petrino, del cual hemos hablado en otros momentos. Para llegar a terminar diciendo que el Papa tiene una tarea indispensable, como hemos leído en el Evangelio de Juan, confirmarnos a todos en la fe, y esa confirmación en la fe tiene que ser sin error. Bueno,
Entonces el Concilio Vaticano I publica dos documentos, Dei Filius y Pastor Eternus. No pudieron hacer más. En 1870, en julio, ya es suprimido, aplazado el concilio, los obispos regresan a sus diócesis y termina este capítulo de la historia de la Iglesia. Hay que decir que el concilio fue muy importante doctrinalmente, pero su impacto pastoral fue muy mínimo. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias se aceleraron, llegaron otras revoluciones, otras situaciones, y por eso el Espíritu Santo suscitó la realización casi un siglo después del Vaticano II. Quisiera agregar finalmente esto, que en 1899, siendo Papa León XIII y viendo como el auge de la Iglesia en América Latina, toda esta gran población de bautizados católicos, tuvo la idea de celebrar un concilio plenario latinoamericano. Entonces muchos dijeron que bueno, se hace en América, el Papa podrá venir, será la primera vez que venga, pero ya el Papa tenía 90 años, no podían poner a un anciano pontífice a hacer un viaje transatlántico como ameritaba en esa época. Este concilio plenario latinoamericano contó con la presencia de varios obispos colombianos. Fue muy importante porque la intención era unificar todo el quehacer pastoral de la Iglesia en este continente. Fue un impulso, digamos que no tuvo el efecto deseado, pero se habló de las misiones, de la escuela católica, de las vocaciones. Pero es muy importante porque fue el germen inicial del futuro CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano. ¿Qué es eso? Pues es el organismo que agrupa todas las conferencias episcopales desde México hasta Argentina y que tuvo como primer secretario general a Monseñor Julián Mendoza Guerrero en los años 50, cuando este organismo fue creado por el Papa Pío XII. El Concilio Plenario Latinoamericano, celebrado en Roma. Asistieron prelados de Bogotá, Ibagué, Garzón, Medellín, Pamplona, Tunja, Cartagena, entre otros. Quería cerrar entonces este capítulo del Concilio Vaticano I haciendo alusión a este Concilio Plenario Latinoamericano. Y con esto dejamos abierto entonces el panorama pastoral para el siglo XX y así adentrarnos en la maravillosa obra del Concilio Vaticano II. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.